Nos vamos a meter en el primer tema. El director general de escuelas de la provincia, Alejandro Finocchiaro, muchas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Hola, Fabián Albino, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, se terminó la tregua, se terminó la tranquilidad y volvemos al paro. ¿Qué pasó ayer en la reunión de la paritaria? A ver, en realidad el conflicto siempre estuvo latente y aún a pesar de eso nosotros estuvimos durante estos 40 días trabajando mucho en forma informal con los gremios. Bueno, ¿no? discúlpeme que ahí ya lo interrumpo, porque ellos dicen que en estos 40 días que ellos hicieron las protestas con los chicos en las aulas, ustedes se desentendieron del conflicto. No, y hubo bueno, negociaciones cuéntenos, informales. a ver, cuéntenos de qué. Hubo negociaciones informales y eso se lo puede preguntar usted también a ellos y le van a decir lo mismo que yo. Que es donde finalmente uno termina negociando. Las negociaciones, digamos, la paritaria formal que usted ve ahí es un mero acto formal que exige la ley. A veces tiene idas, a veces tiene vueltas. En el caso de ayer, a ver, claramente nosotros entendemos que se volvió en algún sentido a comienzos de febrero, porque lo que se anunció fue un paro político. Ustedes saben que ya desde el miércoles o jueves de la semana pasada, algunos dirigentes gremiales estaban diciendo que como cuestión previa a analizar cualquier oferta que hiciera la provincia de Buenos Aires, iban a exigir la restitución, ¿sí?, de los salarios que habíamos descontado, de los días descontados, a aquellos docentes que habían hecho paro. Y cuando una de las partes pone sobre la mesa una condición que es de imposible cumplimiento para la otra, entonces no hay voluntad de llegar a una arreglo. Ahora, Alejandro, ¿político para qué? ¿O con qué interés? Porque digo, a ver, Petrosini no es candidato, Baradel tampoco es candidato. Ayer Villegas habló del cierre de listas. ¿Qué tiene que ver? Digo, yo se lo pregunto como una mamá que está mirando ahora en el interior de la provincia y que no entiende, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el cierre de listas con la paritaria docente? A ver, son agrupaciones gremiales, en algunos casos, algunas de esas agrupaciones gremiales, como el SUTEBA, por ejemplo... ¿Pero qué, favorece a Randazzo o a Cristina? Ah, eso no lo sé, eso se lo tienen que preguntar a ellos, pero digo, en realidad tienen una inscripción al kirchnerismo, ¿sí? Y la tuvieron. Y no lo digo en forma descalificatoria, porque pertenecer a un proyecto político, para mí, dentro del ámbito de la democracia, no es descalificador. Lo que sí digo es que desnuda determinadas intenciones. Pero deshabilita cualquier discusión de orden técnica. Pero Albino, si estamos hablando de la paritaria y una semana antes o 5 días antes de la reunión paritaria, ¿sí?, se avisa que en caso de que nosotros no devolvamos los días que descontamos a quienes hicieron paros, cosas que nosotros siempre dijimos, a ustedes les consta, porque ustedes han hablado conmigo en el antes del comienzo del conflicto, durante el conflicto, y estamos hablando ahora. Eso es innegociable, dijo ¿Alguna vez siempre. ustedes me escucharon siquiera dudar, escucharon a la gobernadora Vidal dudar acerca de que nosotros íbamos a descontar? Lo que pasa es que en los gobiernos anteriores por ahí generalmente se amenazaba y después finalmente no se concretaba, y por ahí en el campo de las expectativas de los gremios se habrán imaginado que podía ocurrir lo mismo. Albino, en el 2015 cambió. Ministro, ¿qué pasó entre el año pasado y el de ahora para que en el año pasado la provincia de Buenos Aires arrancara con una oferta del 20 y pasara al 34, y este año, del 2021, más o menos, y ahora del 18 al 21? El año pasado, recuerden ustedes que nosotros, puede ser que hayamos arrancado en esos guarismos, pero también es verdad que la provincia terminó poniendo 25 puntos, ¿sí? El resto lo puso a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente la Nación, ¿sí? Que fueron esos 10 puntos accesorios. ¿No le puede ir a pedir a Bullrich ahora, no? Bullrich ya puso lo que tenía que poner sobre la mesa. Sí, y de hecho, una bomba puso Finocchiaro, si es prácticamente lo que uno de los... Buena parte de la discusión salarial de la provincia de Buenos Aires con los docentes, antes que por la oferta de Vidal, tuvo que ver con lo que hizo Bullrich. Justamente el ministro Bullrich terminó cumpliendo una vieja expectativa y un viejo anhelo de los gremios docentes, que era que de una vez por todas, ¿sí?, se estableciese un piso mínimo en todo el país, que en este caso es el salario mínimo vital y móvil más un 20%. Eso
Estos gremios que hoy están protestando se lo pidieron al gobierno anterior durante años y nunca le hicieron caso. De hecho, el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sirioni, de las últimas 4 paritarias, 3 las cerró por decreto. ¿Sí? Es decir, a ver, digo, o sea, antes no, que no mirar... hubo acuerdo. Usted estaba en esa mesa, porque No, yo no estaba. no estaba como representante de la ciudad en aquel entonces. No, yo no estaba. Ministro, la gobernadora Vidal, entre otras cosas, dijo cuando asumió, o en el marco de la campaña electoral, que quería que el sueldo docente mejorara en la provincia de Buenos Aires. Le aclaro que yo celebré aquella idea del gobierno de la cláusula gatillo que activara de forma automática la inflación para evitarse la discusión, porque generalmente siempre termina en paros y es engorroso ponerse de acuerdo cada 2 o 3 meses. Pero acá es como que le están permitiendo a los docentes que sigan con el mal salario que se supone que tenían. A ver, nosotros comenzamos a gobernar una provincia donde, además de todo, la infraestructura hospitalaria, educativa, de caminos, todo lo que falta hacer, sus agentes ganan mal, ¿sí? O por lo menos no ganan lo que debieran. No solo los docentes, los administrativos, los judiciales, los médicos, los policías. Y el compromiso nuestro fue, paulatinamente, comenzar un camino para que eso, digamos, cambie y se modifique. El año pasado habíamos cerrado una muy buena oferta, ¿sí? Por eso fue aceptada. Este año lo que le estamos proponiendo, en un año que comienza, digamos, con una determinada inflación que ya ha comenzado a aflojar y que esperamos un segundo semestre mucho más baja todavía, con un sistema que no solo protege al empleado público, en este caso al docente, de los vaivenes de la inflación con la cláusula gatillo, sino que en el caso de los estatales ya le están ganando a la inflación, porque en enero, que fue de 1.3, cobraron 4.5, en febrero, que la inflación se llevó al 2.8, volvieron a cobrar 4.5, y en marzo, cuando superó el 4.5, se les compensó. Y ahora volvieron en abril, ¿sí?, a ganarle a la inflación. Es decir, que con la cláusula gatillo no es que se le emparda la inflación. La inflación no es una línea recta, sino que es una curva. Entonces, en el momento en que la curva va para arriba... Los aumentos del año contrastados con la inflación terminan ganando. En el momento que la curva va para arriba se lo compensa. Sí. En el momento que la inflación va para abajo, el trabajador gana. Y van a ver ustedes que en el caso de los empleados de la Ley 10430, los administrativos, cuando termine el año van a estar 3 o 4 puntos arriba de la inflación. ¿Sí? Pero claro, es muy difícil manejar la cuestión técnico-burocrática de la dirección de escuela para pagar, porque digo, se han denunciado innumerables casos de irregularidades en el descuento que además se quejan. Digo, hablan de que le han descontado 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, de todo. ¿Es problema técnico? Hay dos cuestiones. En primer lugar, que nosotros hasta enero del año 2018, hasta enero del año que viene, vamos a seguir liquidando con lo que heredamos. Un aparato IBM de 1984 en idioma COBOL. ¿Sí? Y eso claramente sí, tiene... Eso es un Falcon 83. No, es un Gordini 58. Nosotros ahora estamos con las universidades nacionales trabajando en un sistema liquidador llamado Mapuche, que además, una vez que nosotros lo llevemos... El que utilizan en el sistema universitario. Sí, que liquida 20, 30 mil salarios. Nosotros con ayuda de ellos lo estamos llevando a liquidar alrededor de 350 mil salarios. Y las universidades también tienen mucho interés en hacerlo porque adquirirían ellos lo que llaman, que es invención de ellos, un producto world class. Es decir, un producto que en el mercado mundial vale 50 millones de dólares, que es lo que nosotros... hubiésemos debido comprar y no pudimos porque no teníamos plata. ¿Lo utilizarían como conejillo de indias a los docentes para...? No, como conejillo de indias no, porque nosotros lo que estamos haciendo, y por eso estamos tardando, estamos migrando los datos y haciendo continuamente lo que se llama pruebas en frío. Es decir, simulacros de prueba para ver cómo van migrando los datos. A partir de enero vamos a tener eso. O sea que nosotros tenemos un porcentaje de error de liquidación, pero eso se soluciona, o bien con el aplicativo que tenemos, o bien cuando por cualquier otra causa el docente hace el reclamo. Ahora, lo que están diciendo ahora es otra cosa, y es falso. ¿Sí? Hay 5 días de descuento de paros, que es lo que nos permite la ley. El sistema tiene un tope en 5 días, que es lo que nos permite la ley. O sea que con los sueldos que cobraron ahora en los primeros días de junio,
los que pararon todos los días tienen 5 días de descuento. Los que pararon todos los días, 5 días como máximo. Ahora, ¿qué pasa? Fue la declaración jurada anual de ganancias. ¿Sí? Eso es una vez por año. Es una vez por año y hay ajustes que de 280.000 docentes hay 700 casos a los que se les Perdón, ¿hay 280.000 docentes que pagan ganancias? No, hay 280.000 docentes a los que se les liquida. Sí. De esos hay 700 casos que por ajustes en ganancias se les descontó más del 20%, 30, 40, 50%. Nosotros tomamos al azar 35, 40 de esos casos y en realidad lo que vimos es que tienen deuda con la AFIP. Por ejemplo, porque se olvidaron de bajar de la declaración jurada un pariente que tenían un hijo que se hizo mayor, sí. O se olvidaron de incluir en la declaración. Seguían deduciéndolo el chico tenía más de 21 años. Por ejemplo, se olvidaron de poner en la anterior declaración otro empleo en relación de dependencia. Entonces, claro, cuando AFIP junta esos datos, dice, no, usted me debe 30.000 pesos, usted me debe 20.000 pesos. ¿Y se lo cobró todo? O sea que la culpa la tiene Abad. Se lo cobran todo porque el sistema lo cobra todo. Nosotros lo que le dijimos ayer a los gremios es que no tenemos problema, como provincia de Buenos Aires, en partirlo en 2, 3, 4 pagos o lo que sea necesario. Lo que pasa es financiarle esa deuda que tiene con la AFIP. No tenemos problema en hacerlo así. Ahora, la reunión de ayer casi no se habló de la propuesta. Se habló de esto mucho. Del descuento de día de paro. ¿Sí? Y nosotros volvimos a decirle que era una pregunta retórica, porque siempre lo dijimos, no es que ahora se nos ocurrió descontar. ¿Sí? Y además, el derecho de huelga consiste en una inasistencia justificada. O sea, usted falta porque una entidad gremial llamó un paro y tiene justificado el día. Nadie lo puede echar o sancionar de ninguna cabeza, pero no pagarle. Porque es legítimo eso está claro que es la posición que ha adoptado el gobierno. No, pero que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia. Ahora, eso no significa que nosotros tengamos que vulnerar un elemental criterio de justicia. No es lo mismo el docente que trabajó, que enseñó, que educó, que a partir del tercer día de conflicto fueron más que los que paraban, ¿sí? Que aquel docente que no lo hizo. Ministro, permítame meterme en un caso que es muy sensible. Ustedes casi como que le atribuyen la responsabilidad a los docentes del nivel de ausentismo. ¿No les corresponde controlarlos a ustedes a eso? Absolutamente. De hecho, nosotros a partir de que asumimos, cuando asumimos el gobierno de la provincia, había terminado una licitación con una prestataria médica. ¿Sí? Nosotros lo que les pedimos es que hicieran algo que antes no se hacía, que era juntas médicas, porque hay determinadas patologías o dolencias donde a un solo médico tiene sus dudas como para dar un alta. El año pasado se hicieron entre 60 y 70.000, no recuerdo ahora el número exacto. El 32% de los docentes examinados volvieron a clase, porque no tenían esa patología. Con juntas médicas. ¿Sí? Pero por otro lado... ¿Y cuánto se redujo quién la tiene eso? que hacer a las juntas médicas? ¿Cuánto se redujo eso del ausentismo con la aplicación de las juntas médicas? Con eso y todo, el año pasado nosotros pagamos 10,5 millones de días de licencia. Que es el 17% de ausentismo que existe en la Exactamente, provincia de Buenos 14.300 millones. Pero mire qué interesante, Albino. Si usted toma el promedio de las escuelas de gestión privada, siendo que la normativa es exactamente la misma, estamos en el 5%. Algo pasa en el medio. Más allá de que nosotros... pasa que el Estado por ahí no controla. Es que, a ver, nosotros controlamos. Ahora vamos a ir a una licitación nuevamente porque vence el contrato de la prestataria médica. Vamos a hacer otro tipo de pliego. ¿No es cierto, como dicen los docentes, que ustedes dejaron a la misma que controlaba antes? Sí, la dejamos porque había ganado la licitación. Pero la dejaron en el marco del proceso que todavía tenía... un contrato que estaba vigente. Cuando nosotros llegamos, ya estaba. La licitación no estaba se lo terminada. renovaron, digamos. No. Lo van a modificar a eso. Nosotros ahora vence el contrato de la prestataria médica y vamos a llamar a licitación con un pliego con otro nivel de exigencias. ¿Sí? Pero acá hay una cosa que nosotros pensamos y que es la siguiente. Nosotros vamos a ejercer los controles adecuados, pero también queremos ir por la positiva, dar un incentivo positivo a aquellos que van todos los días a clase, un premio. Más allá del salario que se acuerda, el salario se acuerda por cuerda separada, pero dar un premio al docente que va todos los días a clase, porque eso hace la calidad educativa. No es lo mismo un chico que tiene 4 o 5 maestras en el año que el que tiene una. ¿Sí? Y bueno, sobre eso
Barzó otra gran parte de la reunión. Y hay una cuestión filosófica, hay una cuestión donde pensamos diferente, no tiene que ver con la plata. Cuando llegó el momento de la propuesta, dijeron, no, es insuficiente, prácticamente no la analizaron. Y si ustedes se fijan, la propuesta de ayer mejoraba bastante la propuesta anterior. Ahora, ¿sí? Alejandro, e incluía a los jubilados en el caso de la recomposición del 2016. Volviendo a este tema, una sola cuestión. Cuando ustedes le dicen a los gremios que los ayuden en este tema del presentismo o del ausentismo, ¿qué es lo que puede hacer SUTEBA para mejorar, desde el gremio, digamos, o Baradel mismo? Lo que les pedimos, o en todo caso, que ya que ellos tienen delegados en las escuelas y recorren las escuelas, de hecho hoy, por ejemplo, las deben estar recorriendo para llamar al paro mañana, que también ayuden a crear conciencia sobre eso, sobre lo malo que es el ausentismo, ¿sí? Cuando no está justificado, aunque legalmente corresponda, ¿no? ¿Sabe qué sensación existe, la última de mi parte, ministro, en un sector importante de la sociedad, más allá de los docentes? Que el gobierno, cuando se trata de sincerar algunas cosas, va para adelante y entonces el sinceramiento de las tarifas es importante en términos porcentuales de lo que significa la suba y demás. Ahora, con la cuestión salarial son muy inflexibles. Es el 20%. Pongámoslo en un ejemplo. Por estas horas, los bonaerenses tienen que asumir, porque además lo ha ratificado la justicia, un aumento de tarifa de luz que en muchos casos supera holgadamente el 100%. Entonces, es como que hay ahí una... A ver, son maneras de gobernar. Nosotros decimos la verdad. Por eso el 21% que ofrecimos ayer es un piso garantizado. Puede ser más si la inflación fuese más. Pero ¿sabe qué? Si usted piensa en términos electorales, si este gobierno pensara solo en términos electorales, como pensaban otros gobiernos, nosotros hubiésemos sacado dinero de cualquier lado y hubiésemos pagado lo que no se podía pagar, y en octubre, una vez pasada la elección, le decíamos a los docentes y a los empleados de la provincia de Buenos Aires, no hay más plata, hagan lo que quieran. ¿Sí? Antes hubiese pasado eso. ¿Sabe qué pasa? Antes se daban todo el día buenas noticias. Entonces vivíamos en Alemania, teníamos menos pobres que en Alemania, no había inflación. Bueno, ¿saben qué? Nosotros lo que hacemos es decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, sabe que tiene un problema y lo encaramos el problema. Esa es la forma de gobernar. A veces duele, pero es la mejor forma para salir adelante. Ministro, la última, por lo menos de mi parte. 13 de junio, todavía no está cerrada la paritaria. Venimos de una reunión que fracasó, vamos hacia un paro. ¿Cuál es la expectativa que tiene o la perspectiva que ve usted? Porque ya dicen que por decreto no lo van a cerrar. No, a ver. ¿Cuál es la salida? En primer lugar, de persistir esto, nosotros en los próximos días vamos a volver a sacar un adelanto a cuenta del arreglo paritario, como fue en marzo y abril, vamos a hacer uno en mayo, uno en junio, y seguiremos hasta que podamos cerrar la paritaria. Y dialogar, vamos a seguir dialogando, porque acá también viene otra diferencia. Para nosotros, el diálogo es un valor en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros poder llegar a un acuerdo constituye un valor en sí mismo. ¿Sí? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea necesario. Traten de que no pase tanto tiempo, ministro, porque el último diálogo fue el 2 de mayo. Pero ¿sabe qué pasa, Albino? Mire, nosotros nos estamos ocupando de que los docentes no sean rehenes de la negociación que no se cierra. Por eso estamos dando estos adelantos, que además van a incluir el aguinaldo eventualmente. ¿Sí? Es decir, ¿para qué? Para que el docente tenga dinero en el bolsillo, aunque todavía no se haya cerrado, porque nos hacemos cargo de esto. Alejandro Finocchiaro, director general de escuelas, esperemos que la próxima vez que venga a visitarnos ya sea con el acuerdo, a explicarnos cómo será y que no sea dentro de y hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la educación, que son tan complicadas como el hecho pero de la discusión salarial. Estamos dando ese debate, Albino, porque el presentismo tiene que ver con la calidad educativa, porque cuando planteamos, que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, dar un plus por título, por ejemplo, y por capacitación al docente que se capacita más, etcétera, tiene que ver con la calidad educativa. No se preocupe, tenemos para hablar mucho de eso. Gracias, ministro.